Sobre este tema le agradezco a la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, que nos tome esta comunicación para hablar de un tema que lleva ya muchos años. Bienvenida, señora Wallace. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Gracias, señora. Recibí a través de mi coordinadora de invitados una petición de su parte. Dice usted que espera un ejercicio de periodismo objetivo de parte de este conductor. Y decía usted, como no lo ha hecho, por desgracia, otro de nuestros periodistas, supongo que se refiere usted a la entrevista que le hizo Luisa Cantú. Quisiera saber si hubo algo que le incomodó en esa entrevista y qué fue. Mira, déjame decirte que es sumamente, como sociedad y como comunicadores, es sumamente peligroso la manera en que denigran a las víctimas. Y creo que cuando un periodista hace una afirmación es porque tiene pruebas y elementos de ello. Por ejemplo, yo dije que no me estaba investigando la fiscalía por la supuesta denuncia que había hecho el Instituto de la Defensoría. Bueno, al otro día, en el mismo espacio, la madre de la procesada pues desmintió su propia noticia, es decir, dijo, pues nos acaban de decir que no le están investigando y no la van a investigar, y no me van a investigar porque simple y sencillamente son hechos que no son reales. Ya hay una sentencia en segunda instancia por el secuestro de mi hijo. No es un supuesto secuestro, es un secuestro que ya cuenta con 4 personas sentenciadas. Y lo que es lamentable es que una víctima del delito termine tratando de hacerse ver como victimaria, es decir, como alguien que viola derechos humanos. Y quiero decirte, Hernán, que aquí hay 2 cosas importantes. Aquí la única víctima fue mi hijo y mi nieta, porque mi nieta tenía tan solo 10 años cuando fue arrancado de su vida y de su vida cotidiana, es decir, fue secuestrado mi hijo. 2, me parece de verdad sumamente temerario que alguien diga que yo fui capaz de hacer algo en contra de los delincuentes cuando no están a mi cargo, Hernán. Es decir, todas las personas que están en las cárceles están bajo la responsabilidad de la autoridad, no mía. Yo no los tengo en mi casa, afortunadamente, ni los tengo escondidos para poder disponer de sus personas. Entonces, sí me parece de verdad muy triste que encima de que yo perdí un hijo, tengo 16 años luchando por obtener justicia, pues bueno, ahora me traten de aparentar, hacer creer que yo estoy cometiendo algo indebido, cuando esto no es así. Creo que para poder opinar de un caso hay que conocerlo y no nada más lo que digan las personas. Yo he mostrado documentos en los cuales ha quedado acreditada que Brenda Quevedo Cruz nunca ha sido torturada. Hay 2 protocolos de Estambul donde demuestran que nunca fue torturada. Y por otro lado, lo que sí también mostré en mi Twitter es que, por desgracia, el Instituto de la Defensoría, por algún obscuro intención, quiere sacar a toda costa a Brenda Quevedo Cruz. Le ha brindado información equivocada incluso a la Secretaría de Gobernación, como el hecho de que la ministra o hoy secretaria haya dicho que Brenda había confesado. Brenda nunca ha confesado su participación. Brenda huyó a Estados Unidos, Brenda se escapó de hacerle frente a la justicia, y si lleva tantos años sin sentencia, Hernán, es porque ha hecho promociones constantemente. Para que tú te des una idea, y el auditorio, ha hecho 80 diversas promociones con el fin de que no sea sentenciada. Quien promovió un amparo fui yo. Sí, ahora señora, entiendo que parte de su molestia con esta entrevista que le hicimos en este espacio tuvo que ver con el hecho de haber entrevistado a Enriqueta Cruz, que es la madre de Brenda Quevedo. No. ¿A usted le molestó que se hiciera esa entrevista, que se le diera voz a esta persona? No, por supuesto que no, Hernán. Creo que todo mundo tenemos el derecho a plantear nuestros puntos de vista y a opinar y a decir. A mí no me molesta que ustedes le den espacio a nadie, porque para empezar es su programa.
A mí lo que me molesta son las mentiras, o sea, el hecho de que hayan dicho categóricamente que yo estaba siendo investigada cuando esto no es así, yo no estoy siendo investigada. Incluso comentaron que iniciaron una denuncia. Pues sí, pero todos podemos ir, yo puedo ir y iniciar una denuncia en contra tuya, pero eso no quiere decir, o de cualquier persona, eso no quiere decir que tú hayas cometido un ilícito y que menos que te estén investigando, porque para eso existe la autoridad. A mí nadie me está investigando por lo que decían. Ahora, ya claramente quedó eso fuera de toda discusión. Ahora, recientemente el presidente emitió un decreto a través del cual se decide liberar a presos que han sido torturados. Y usted publicó un tuit en el que se pregunta lo siguiente, vamos a poner el tuit, dice, si me permite voy a leerlo, ¿qué le espera a México si por decreto buscan que tortura sea igual a inocencia? ¿Qué pasará si nuestras leyes son tan protectoras del delincuente que casi todo es tortura? Extraño un poco esta afirmación, señora, porque pareciera que usted subestima el debido proceso. ¿No le parece que es una condición necesaria el que los presos, digamos, no sean torturados? ¿O de alguna forma usted justifica la tortura en ciertas circunstancias? Bajo ninguna circunstancia está justificada la tortura. A ver, yo lo que digo es lo siguiente, el hecho de que alguien diga que fue torturado no significa que es igual a libertad. Y casi todos los procesados alegan tortura como una medida de evadir su responsabilidad. Por supuesto que estoy en contra de la tortura, la repruebo, y déjame decirte que aún no ha salido este decreto, está por salir. Yo lo que digo es que para eso existen los procesos, y en el debido proceso, como tú bien dices, Hernán, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Separar la prueba que se hubiera obtenido bajo tortura, pero eso no quiere decir que por eso le des libertad a una persona, porque hay muchísimas más pruebas que pudieran ser valoradas en el caso de que alguien hubieran arrancado alguna confesión a base de tortura, que repito, estoy en contra de la tortura y eso no los hace inocentes el hecho de que ellos clamen tortura. Para eso debe de existir el debido proceso y dentro de un proceso existen los medios de impugnación para que alguien pueda demostrar si fue o no fue torturado. Eso es muy diferente. Lo que yo no estoy de acuerdo es que ahora, en este caso de Brenda Quevedo Cruz, tiene 2 en contra, ahora quieren hacerle uno la propia defensoría. ¿Para qué? Pues para liberarla. Eso es una aberración, eso es impunidad. ¿Por qué? Porque ellos son juez y parte, ellos le están defendiendo, no pueden aplicarle ellos mismos el protocolo de Estambul, o no deberían de aplicarle ellos mismos el protocolo de Estambul, porque el que manda paga. Si tú pagas un servicio, pues lógicamente te va a salir favorable. Es lo que pasó con el Chapo y es lo que ha pasado con otras personas. Vamos a hacer una pausa, no tardamos nada, ya estamos de vuelta con Isabel Miranda de Wallace. La información. Estamos de vuelta en el octágono, seguimos conversando con Isabel Miranda de Wallace. Usted se ha convertido en un personaje polémico y bastante criticado. Es extraño, digamos, que haya generado toda suerte de críticas entre periodistas tan diversos como Ricardo Rafael, Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, el propio Sergio Aguayo, incluso el exministro José Ramón Cosío, e incluso ha sido denunciada por el Instituto Federal de Defensoría Pública por fabricación de pruebas y tortura. Uno pensaría que la historia, pues, de una madre que ha perdido a su hijo, como es su caso, debiera concitar más simpatías, no debiera haber tantas críticas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente en contra suyo? Mira, yo creo que como todos hay oportunistas y hay gente que se cuelgan de casos que son mediáticos para llamar la atención. Ricardo Rafael está escribiendo un libro a mis costillas, ¿verdad? Cosa que, ¿por qué no escribe un libro
a nombre de una víctima, ¿verdad? Diferente, porque Él eso nos no le dijo reporta ganancias. que todo es una maquinación y que muchas víctimas han sido, pues han sido perjudicadas por esto que él llama pues una invención suya, señora Wallace. Bueno, con la pena, pero me tiene muy sin cuidado lo que opine Ricardo Rafael, lo que importa es lo que opina un juez. Un juez tiene las pruebas. Ricardo Rafael tiene su novela y como tal, pues él tiene su opinión. No, ni siquiera me voy a detener porque él puede ganar dinero a costa mía y qué bueno que le aproveche. Aquí lo importante es que es un juez el que va a determinar quién es culpable o quién Sí. es inocente. Ahora, señora, Y ¿por qué aquí, cree usted que además de si me Ricardo... permite terminar de contestarte, Hernán, por Sí, favor. claro que sí, con mucho gusto. Aquí quiero decirte que ya hay 4 personas sentenciadas en segunda instancia. No creo que los jueces y los magistrados pues sean unos tontos y que el inteligente sea la persona que tú acabas de mencionar. Nada No, más para pero que el público lo tenga claro. quitémosle, despersonalicémoslo. Si solo fuera Tú Ricardo me Rafael, personalizaste. pero es Anabel Hernández, una periodista con reputación, Guadalupe Lizárraga, Sergio Guayo, José Ramón Cosío, y ahora es también este Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Por qué hay tantos críticos frente Mira, al papel que usted ha jugado en este caso? déjame decirte que desconozco alguna crítica de Aguayo y de las demás personas que tú dices, yo tampoco conozco ninguna crítica del ministro José Ramón, incluso yo tengo o tenía una muy buena relación con el ministro. De los demás ya te expresé qué es lo que creo, hay gente que ni Quieren hacer siquiera la dinero. considero. ¿Perdón? Quieren hacer dinero a su costa. Por supuesto, es que ellos hablan de quien vende y llaman la atención del público. Y para ellos yo soy atractiva para vender y claro, ellos no tienen ningún pudor ni ningún empacho porque no muestran pruebas con las que están en el juzgado. Ellos sacan las cosas que a ellos les conviene. Y está bien, repito, yo me voy a ceñir a lo que diga el juzgado y yo creo que aquí más bien yo te preguntaría a ti, que me expliquen cómo le hicieron los ministerios públicos y los jueces para valorar que Brenda tenía en su computadora las fotografías de mi hijo muerto. Yo te preguntaría a ti, ¿qué es más importante? ¿La crítica de esos periodistas o académicos o vividores o realmente la prueba que encontraron en la computadora de Brenda? ¿Qué sería lo más importante? La confesional del líder de la banda, donde confiesa delante del juez que todo era una estrategia para decir que habían sido torturados, o la opinión de alguien. Para mí tiene más validez lo que está en el juzgado y en base a eso es en lo que yo voy a trabajar. Ya, señora, pero hay muchos cuestionamientos sobre la validez de las pruebas o presuntas pruebas que se han presentado. Sobre el caso de Hugo Pero Alberto eso no Wallace. te corresponde a ti ni a mí, eso le corresponde a un juzgado. Bueno, pero déjeme escuchar lo que usted piensa al respecto. Se ha hablado de que es crucial la gota de sangre que se encontró en la calle, en el departamento, y la identificación ahí que en Perugino 6, el 14 de febrero de 2006. Sin embargo, estas pruebas fueron recuperadas varios meses después del primer registro de la Procuraduría General de la República, en el que no encontraron nada. ¿Realmente no le parece que hay dudas razonables en cuanto a la validez de esta gota de sangre? Mira, déjame decirte que yo no estuve cuando hicieron la recolección de la muestra, porque quien estuvo fueron los peritos y el Ministerio Público. Y además, en la reconstrucción estuvo el juzgado. Entonces, me parece que ellos sí pueden y tienen la calidad jurídica para poderlo demostrar y lo demostraron en un juicio. Yo no estuve, yo no aporté esa prueba, yo no los llevé de la mano y los metí a un departamento para que obtuvieran una muestra. Eso es algo que hizo el Ministerio Público y lo hizo el juzgado. Y me parece que el sospechosismo es lo que nos tiene así a las víctimas del delito. Por eso tenemos tanta impunidad en este país, porque hay una debilidad por defender a delincuentes y por muy poca protección a las víctimas.
Ujú. Ahora, Ricardo Rafael dice en una nota, señora, que el departamento de Perugino... Perdón, Hernán, no quiero hablar de Ricardo Rafael porque yo no respeto a Ricardo Rafael y no voy a emplear mi tiempo en hablar de esa persona. Ok. Yo puedo hablar del caso de mi hijo. No Me hablemos importa no la hablemos falta de él, pero contéstenos, por favor, si al parecer durante los meses transcurridos hubo un periodo, digamos, donde ese departamento estaba en otras manos. Dice aquí, la administradora Jacqueline Galván López declaró al Asiedo que el domicilio fue rentado por una persona llamada Rodrigo Osvaldo de Alba. Solamente podría decirnos si conoce usted a este personaje y si es que estuvo alguna vez empleado o recibió recursos de las empresas Show Poster y Colegio Aztlán de las que usted era accionista. Mira, déjame decirte que Ricardo Rafael escribe una sarta de mentiras y de tonterías que tiene que probarse ante un juzgado. Hasta el día de hoy, bueno, pero ¿por qué no nos da su versión? Nada de lo que tú me estás preguntando ha quedado probado. Y te repito, yo no voy a responder algo de una persona dolosa, de alguien que tiene un interés sesgado. No me interesa responderle a Ricardo Rafael. Me interesa que conozcan las pruebas que existen en contra de Brenda Quevedo Cruz. Yo quiero que me digan por qué Brenda Quevedo Cruz, todos 3 de sus imputados la imputan a ella de haber participado en haber ido a comprar la sierra con la que cercenaron el cuerpo de mi hijo. Quiero que me digan por qué Brenda fue la que tenía en su computadora el comunicado pidiéndome el rescate. Eso deberías de preguntárselo a quien hoy me preguntas a mí, que él te dé respuestas, que él nos explique cómo le hizo Brenda para tener en su computadora una foto del baño a donde ella sí estuvo ahí. Si los invitamos a los dos aquí, señora? No me interesa tener ningún trato con un individuo que para empezar no permite hablar, no permite el diálogo. Yo caí en su juego. Me parece que es una persona dolosa y no tengo nada que hablar de él. Es que ojalá fuera solamente Ricardo Rafael, pero hay varios periodistas que han cuestionado el tipo de pruebas que se han documentado en este caso. A ver, de acuerdo con la confesión de Jacobo Tagle Dobín, los secuestradores habrían comprado una sierra eléctrica en la madrugada del 11 de julio para deshacerse del cuerpo de Hugo Alberto, ¿verdad? En este sentido, resulta un tanto inverosímil que ninguno de los vecinos escuchara el sonido de esta herramienta en plena madrugada. ¿A qué cree que se deba esto? ¿A que es una prueba que no es real? Te aprendiste muy bien el diálogo que maneja tu amigo Ricardo Rafael. Nada más que déjame decirte que es un caso muy complejo en el que ha quedado comprobado con la declaración de una vecina que escuchó cuando ocuparon la sierra. Ajá. Una sola vecina en todo el edificio escuchó una sierra que debería haber hecho un escándalo en todo el edificio. Pues no sé decirte si solo fue una y los demás se callaron por miedo. Lo que sí te puedo decir es que hay testimonio de ello y el juez lo valoró. Entonces, el señor a quien tú haces referencia incluso tiene cuatrapeados hasta los horarios. Yo creo que lo mejor es que conozcan el expediente para que puedan ver y saber qué es lo que existe en el expediente, hermano. Vámonos un corte, ya estamos de vuelta. Seguimos en esta conversación con Isabel Miranda de Wallace. Estamos de vuelta en el octágono. Sigamos en esta conversación con Isabel Miranda de Wallace. Ahora, otras dudas que quedan son los registros de uso de una tarjeta bancaria de Hugo Alberto el 20 de julio de 2005, porque muestran cargos en diversos establecimientos 9 días después de la fecha de su presunto secuestro. Resulta inverosímil que constituyan cobros hechos antes del 11 de julio, pues ya que ese no suele ser el procedimiento de las operaciones bancarias, digamos, hacer cargos tanto tiempo después del cobro, y no habrían quedado registrados todos los cargos el mismo día. No responde, digamos, ¿cómo responde usted a este cuestionamiento?
Existe constancia en el expediente Ajá. de cuándo hizo mi hijo las compras, están los vouchers de que las hizo las compras antes de su secuestro y antes de su muerte. ¿Y Y se así como acreditaron esto, tantos días después? ¿perdón? ¿Se acreditaron los cargos tantos días después Así del es, y ni presunto modo que secuestro? Liverpool y los demás se hayan puesto de acuerdo conmigo o con el juez para declarar eso, ¿eh? O sea, hay declaraciones de las tiendas departamentales y existen en el expediente. A mí no me ha pasado que una compra de ese tipo se registre 10 días después. Suelen registrarse Felicidades, qué en el bueno que no has momento. tenido esa experiencia, qué bueno. En el caso de mi hijo esto sucedió hace 16 años. Pero no son muchas los casos, digamos, que no cierran en esta historia, señora. Yo entiendo su reclamo de justicia, pero no hay que probar y documentar los casos y de una forma que den certidumbre, porque aquí hay muchos cabos sueltos en esta historia. Claro que hay que probar, nada más que estas pruebas son ante el juez. Ya, pero pues los indicios de que las cosas no cierran, pues ya están a la vista. Pues no sé a qué te refieres, porque ante la vista lo que hay son pruebas en abundancia. Hay la confesional confesional del líder de la organización criminal, la confesional de Jacobo Tagle Dobín y la confesional de Juana Hilda González Lomelí. Ellos sí estuvieron ahí con Brenda viendo todo lo que participó Brenda. Ustedes lo que tienen es lo que les dice la madre de Brenda o lo que les dicen terceras personas. Los que confesaron son las personas que estuvieron en el momento del secuestro y muerte de mi hijo. Ahora, tanto Laura Domínguez como Claudia Muñoz, amiga y expareja de Hugo Alberto, esta última además asegura tener una hija de Hugo Alberto, han afirmado en entrevista para Milenio. Perdón, Hernán, que te interrumpa. Traes los cuentos muy cruzados. Te pasaron la información, pero te la pasaron muy mal. Ajá. Laura Viridia era su vecina y ella nunca ha dicho que tenga un hijo de mi hijo. Es una barbaridad lo que están comentando. Ella, cuando se sentó frente al Ministerio Público, dijo que ella no le constaba nada. El otro señor también, que era su pareja, también estuvo junto al juez. Entiendo, señora, pero ellos no aseguran haber tenido contacto con su hijo después pues de la fecha del secuestro. Que lo prueben. Que lo prueben. Hasta ahorita no lo han probado nadie. Ajá. Yo incluso ofrecí una recompensa de $1 millón de pesos. Asegura haber hablado telefónicamente con Hugo Alberto en 2007, cuando vivía en Estados Unidos. Que lo pruebe. Yo también digo que tú eres virgen. Lo tengo que probar. Señora, bueno, yo pienso que estamos en una entrevista seria. Oiga... No, es que entonces pórtate serio, Hernán. No me hagas preguntas de que pero no. Pero ¿qué motivaría a ambas mujeres a mentir en caso de no haber tenido contacto alguno con su hijo? No lo sé. Yo creo que eso habría que preguntárselos a ellas. Bueno, esta es una oportunidad que usted lo aclare con el público. Yo te preguntaría a ti, ¿por qué lo vienen a decir después de 16 años y no lo dijeron en su oportunidad? Esa es una pregunta que yo también hago. ¿Por qué ahora están fabricando tantos supuestos testigos? ¿Por qué no lo dijeron en su oportunidad? ¿Por qué nadie se acercó al juez cuando sabían que se estaban llevando los juicios? Hernán, me da mucha pena, pero le dije a tu coordinadora que a la 1:30 tenía yo una audiencia con un unitario y tengo que asistir a mi audiencia. No puedo faltar a la audiencia porque tardan mucho tiempo en señalarlas. Yo le avisé que a la 1:30 yo entraba a una audiencia. Entiendo. Señora, ojalá en algún momento pudiera usted aclararnos muchas dudas que nos quedan y creo que lo más razonable sería que usted pudiera respondérselas a los periodistas que se han metido a investigar el caso a fondo. Yo creo que si usted aclara estos temas con ellos, digamos, yo tengo una lista de muchas cosas que parecen mentiras, que parecen falsedad. Yo respeto y reclamo su demanda de justicia, pero mi duda sigue siendo si la justicia se puede lograr a cualquier precio
y a pesar de que haya gente inocente que probablemente en este momento esté en prisión después de muchos años sin haber cometido un crimen. Pues ¿No le puedes pesa a dormir usted eso, tranquilo. señora? Puedes dormir tranquilo porque en el caso de mi hijo, nadie de los que están en la cárcel son inocentes. Usted pone las manos en el fuego sobre eso. Por supuesto, me consta porque he estado en las audiencias. Te agradezco mucho y ofrezco una disculpa a tu público, pero tengo que entrar a una audiencia. Buenas noches. Gracias, señora. Muy buenas noches. Bueno,